Es posible que en el imponente Amazonas, dentro de su enmarañada selva, se encuentre aún esperando ser descubierta totalmente una de las más antiguas civilizaciones jamás encontrada, poseedora de conocimientos inimaginables, legado por seres de otros mundos, de cuya estructura o solo parte de ella, de ser cierta, apenas tenemos atisbos, como lo hemos mostrado en la primera parte y lo seguiremos haciendo hoy, custodiada, según dicen, por una tribu desconocida, creada por estos seres, los Uga Mongulala, quienes no permiten que cualquiera acceda a ella, sumado a que la zona es considerada de seguridad nacional por el gobierno brasileño. Todo hace mucho más difícil de conseguir. Karl Brugger creyó la historia, aunque nunca pisó dicha ciudad, y en base a ella escribió su libro, todo basado en relatos de un supuesto indio pagando un alto precio por ello, pero que hoy son puestos en duda. La Crónica de Acacor, segunda parte, el fin de un mito. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Cuando Tatunka se relacionó con Däniken, le contó detalles inéditos de las ciudadelas y que diferían un tanto del relato confiado a Brugger. Uno de esos ejemplos se presentó con Acaín. El indígena señaló que en esa fortaleza se adoraba un objeto misterioso que hace mucho tiempo atrás había sido entregado a los sacerdotes por los dioses venidos del cielo en una nave brillante. Un objeto milenario que, según las tradiciones, comenzaría a cantar en el momento que esos dioses retornaran a la tierra. Y fue recientemente que había comenzado a emitir extraños zumbidos, semejantes al de las abejas, causando un intenso fervor y reverencia entre su pueblo. Esto motivó las ansias del escritor por encontrar el objeto extraterrestre. A pesar de sus reservas iniciales, Däniken dio luz verde para que la expedición se concretase. Nuevamente Tatunka y Smith fueron convocados. El gobierno brasileño la autorizó, pero con la condición de que se contara con la participación de Roldão Pires Brandão, un renombrado arqueólogo y expedicionario brasileño. Faltando 2 días para arribar a Acaín, se produjo un confuso episodio que involucró a Pires Brandão, el cual resultó herido de bala en un brazo, hecho calificado como accidente. Durante la travesía truncada, Pires Brandão observó extrañas formaciones en la selva. A su regreso partió en un vuelo por la zona, dándose cuenta que esos montículos no eran normales, sino que se asemejaban a pirámides. Por esa época, un grupo de exploradores ingleses intentaban llegar a Acaín a través de Venezuela. Temiendo perder la primicia, el arqueólogo informó de su descubrimiento a la revista Veja, una de las más importantes de Brasil. El 1 de agosto de 1979, un reportaje de 5 páginas mostró el increíble hallazgo. La noticia recorrió el mundo. 4 años antes, en 1975, el satélite Landsat de la NASA había captado 10 formaciones piramidales en el sudeste del Perú, en la zona de Alta Madre de Dios. Dichas pirámides y la ciudad de Acaín se situaban en la cordillera de Parima, en las fuentes donde nace el río Padauiri, que es afluente del río Negro. Su localización está cercana a la frontera con Venezuela y el territorio es considerado por el gobierno brasileño de seguridad nacional. Las pirámides son de base cuadrangular y la más elevada debe tener entre 100 y 150 metros de altura. Las otras son de menores dimensiones. El arqueólogo Roldão Pires Brandão observó que las pirámides por su forma son idénticas a las descubiertas en México. Las fotos publicadas por la revista Veja muestran otras construcciones cubiertas por vegetación baja. La expedición brasileña pudo fotografiar las pirámides desde unos 4 kilómetros de distancia, pero les fue imposible aproximarse a ellas ni a las ruinas de la ciudad abandonada de Acaín, ya que no podían abrirse camino a través de la tupida jungla por falta de braceros. La expedición brasileña asegura haber tenido como guía al indio Tatunkanara, que no solo les llevó hasta el lugar donde se ubicaban las pirámides, sino que prosiguieron hasta el noroeste, siguiendo las crestas de la sierra de Gurupirá, hasta llegar a las inmediaciones de las ruinas de una ciudad perdida y abandonada, medio escondida entre la espesura de la selva. En ella pudieron observar incontables bocas de cavernas por entre las rocas del lugar adyacente. Al parecer, según testimonios posteriores, la ciudad ya había sido vista por pilotos civiles y militares de las fuerzas aéreas brasileñas que sobrevolaron la región. Un etnólogo que les acompañó, Ryuko Johan, llegó a la conclusión, después de haber examinado desde lejos la ciudad, de que las ruinas tenían gran semejanza con construcciones de estilo incaico y deben tener una antigüedad de cientos de siglos, decía. Incluso apuntó la posibilidad de que tales ruinas correspondiesen a las del Dorado, tan buscadas por los españoles. Esta ciudad fue localizada a unos 180 kilómetros del lugar donde se ubicaban las pirámides.
El descubrimiento de las pirámides del Amazonas le brindó a la historia de Akakor una publicidad extra. Tatunka Nara aumentó su credibilidad entre los investigadores, que intuyeron tras su relato una fuente de verdad. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río; Tiwanaku, sobre el Gran Lago; y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban ceremonias desconocidas por nosotros. El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas e interconectadas por columnas, y más allá, sobre unas colinas creadas artificialmente, se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente, las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Estas radiaban una misteriosa luz que se reflejaba en las montañas nevadas. También los recintos religiosos son un misterio para mi pueblo. Sus construcciones son testimonio de un reconocimiento superior, incomprensible para los humanos. Para los dioses, las pirámides no solo eran lugares de residencia, sino también símbolos de la vida y la muerte. Eran un signo del sol, de la luz, de la vida. Los maestros antiguos nos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con la segunda vida. Con la noticia en primera plana, Däniken optó por una nueva expedición, la cual tampoco prosperó, solo alcanzó para un relato oral de Ferdinand Smith. Llegados al punto más abajo de la catarata mayor, en el que estaba enclavado nuestro antiguo campamento, relataba Smith, nos plantamos en 20 minutos de marcha a través de la selva ante la pared rocosa que había que escalar. Alcanzamos el punto más alto, que estaba poblado de muchas variedades de cactus y que ofrecía una grandiosa panorámica hacia el oeste. Desde aquí pude fotografiar las 3 pirámides y la inmediata cadena montañosa con las antiguas ruinas de Akaim. A partir de ahora, dice Smith, nos encaminamos juntos en dirección hacia la catarata, a través de la selva y a poca distancia de la orilla. De repente había ante nosotros, apoyado en un árbol, un indio. Entre él y nosotros mediaba una hondonada pequeña. Tatunka se detuvo y exclamó: «Ramos». El indio se encaminó hacia Tatunka y ambos se abrazaron. Ramos tenía cabellos negros que le caían sobre los hombros. Lucía una cinta trenzada en la frente, era de piel bastante oscura, pero tenía ojos claros, verdes. De la oreja derecha le pendía una cadenita en forma de gota, con alguna figura y un reborde exterior decorado. Ramos era el jefe de la tropa de los Mongulala y estaba allí con sus guerreros, quienes esperaban más arriba. Ramos advirtió a Tatunka que los sacerdotes de su tribu habían decidido su casamiento con la princesa que le había sido asignada hace ya muchos años. Después Ramos le preguntó por el escritor, por Däniken, ya que los Mongulala esperaban encontrarse con él, en lugar de con Ferdinand Smith. Como Tatunka debía volver para casarse con la princesa, Smith tuvo que elegir entre proseguir él solo con Ramos y sus guerreros o echarse para atrás y regresar. El suizo sabía que apenas quedaban unos kilómetros para alcanzar Akaim, la ciudad donde se ocultaban las reliquias tecnológicas de los dioses. Smith estaba en un dilema. Ramos y sus guerreros no le daban garantías por su vida, tanto en su viaje a Akaim como en el retorno a Manaos. Pese a ello, con cierta osadía se empeñó en ir a Akaim. Pensó que después de tan largo y penoso camino por una jungla donde llovía copiosamente la mayor parte del tiempo, estando a un par de pasos del objetivo tanto tiempo esperado, no podía desaprovechar aquella oportunidad que tal vez fuese la última. Pero Tatunka le dijo que tenía miedo de volver solo a la civilización. Argumentó que si regresaba sin Smith, los blancos, y en especial el propio Däniken, querrían saber de su paradero, y Tatunka se preguntaba si creería en la palabra de un indio. Smith pensó que si le daba una carta para Erich von Däniken, el problema quedaba resuelto, pero el indio no lo veía claro. Si les daba la carta a los blancos, estos podrían pensar que él las escribió, presionado por amenazas. De esta forma, Smith no tuvo más remedio que volver con Tatunka a Manaos. Resignado, el suizo captó la señal de alerta, marchándose de regreso a su país. Otros investigadores desoyeron las señales y continuaron buscando las ciudades subterráneas. La mayoría desapareció en la selva amazónica. Surgieron versiones acerca de un nuevo libro de Brugger que pensaba publicar a la brevedad. Según sus allegados, el periodista confió que estaba trabajando en una hipótesis más controversial acerca del tema de las ciudades subterráneas y que de conocerse causaría sensación mundial. También habló sobre incursionar en el tema nazi y sus exploraciones en la jungla sudamericana, pues dijo contar con documentos inéditos que avalarían su investigación.
De estas afirmaciones se desprende que Brugger nunca perdió las esperanzas de encontrar las ciudades perdidas. Podemos suponer que era consciente de la verdadera identidad de Tatún Kanara, pero aún así, el indígena continuó jugando un papel fundamental en el trazado de su historia. Tal vez Brugger no creyó necesario hacer público un detalle que ponía en riesgo la credibilidad de su libro, y por otra parte, hasta sus últimos días tuvo la certeza de que Tatunka no mentía. Pero si no mentía, no se explica el fracaso de todas las expediciones emprendidas, incluyendo la del propio Brugger. Ahora bien, en el tren de conjeturas, ¿qué es lo que se esconde tras Akakor y por qué ese repentino interés en el factor nazi? Durante la redacción de crónica de Akakor, Tatún Kanara contó a Brugger una intrigante historia. Refirió que en 1936, Sinakaya, príncipe de su pueblo por esos años, tomó parte en el asalto de Santa María, poblado brasileño situado en las zonas altas del Río Negro. Los Uga Mungulala asesinaron a gran parte de los ocupantes, exceptuando a 4 mujeres que fueron hechas prisioneras. Solo sobrevivió una monja de nacionalidad alemana, Reina, que más tarde renunció a sus hábitos y se casó con Sinkaya. De esta unión habría nacido Tatún Kanara. 4 años después, en 1941, la nueva princesa partió como embajadora en un viaje secreto hacia Alemania. Un año después, Reina regresó con algunos dirigentes alemanes. Se estableció una alianza entre los dos pueblos. El acuerdo contemplaba que Akakor recibiría 2.000 soldados alemanes para enseñar a los Uga Mungulala el manejo de armas poderosas y que a cambio, estos últimos, se comprometían a construir grandes fortificaciones y a ganar nueva tierra cultivable. Pero la parte más importante del acuerdo estableció que los alemanes desembarcarían en la costa brasileña y ocuparían las ciudades más importantes. Los guerreros de los Uga Mungulala apoyarían la campaña mediante rápidas incursiones sobre los poblados de los blancos bárbaros, situados en el interior del país. Soldados alemanes en el Amazonas. Tras la esperada victoria, Brasil sería dividido en 2 territorios. Los soldados alemanes reclamarían las provincias de la costa, los Uga Mungulala serían satisfechos con la región sobre el gran río que les había dado por los dioses 12.000 años antes. Según Tatunka, los soldados alemanes tenían una ruta de viaje que les permitía ingresar al continente sudamericano sin problemas. El punto de partida lo constituía una ciudad alemana llamada Marsella. Se les decía que su destino era Inglaterra. Una vez a bordo de la nave, que podía moverse bajo el agua como un pez, les era revelado su auténtico destino. Después de viajar durante 3 semanas por el Océano Oriental, llegaban a la desembocadura del Gran Río. Aquí les recogía un barco más pequeño que los transportaba hasta las zonas altas del Río Negro. En la última parte de su viaje eran acompañados por exploradores de Uga Mungulala. El trayecto hasta la Gran Catarata, situada en la frontera entre Brasil y Perú, lo realizaban en canoas, y desde aquí solamente eran necesarios 20 horas de camino hasta llegar a Akakor. En conjunto, el viaje de los soldados alemanes duraba unas 5 lunas, afirma Tatunka. Para 1945, 2.000 soldados alemanes se encontraban viviendo en Akakor. La finalización de la Segunda Guerra Mundial interrumpió el plan original. Ante la imposibilidad de volver a Alemania, los soldados optaron por establecerse con los Uga Mungulala. En este punto de su libro, Brugger prestó mucha atención y decidió buscar registros históricos que dieran asidero a la versión brindada por Tatunka. Y escribió: las operaciones en América del Sur de las asociaciones secretas alemanas no fueron menos numerosas y bien fundadas. Ya en 1938, un submarino alemán reconoció la zona inferior del Amazonas. Su tripulación hizo una investigación geográfica y estableció contactos con la colonia alemana en Manaus. Realizó asimismo el primer film histórico sobre la Amazonia, que todavía se conserva en los archivos de Berlín Oriental. El material fotográfico hecho público demuestra que el interés de los investigadores fue mucho más allá de la mera recogida de datos personales. Otra operación que se halla documentada en los archivos de la Fuerza Aérea Brasileña fue el viaje del barco de la SS Carolina en junio de 1943, desde Maceió hasta Belém. Solo puede imaginarse cuáles eran las órdenes del audaz carguero alemán. La Fuerza Aérea Brasileña pensó que transportaba un cargamento de armas para agentes secretos alemanes y atacó el barco sin éxito. Mas esta explicación, vista retrospectivamente, parece poco probable. Nunca hubo colonia alemana alguna en el área de Maceió, ni tampoco instalaciones de las fuerzas brasileñas. Hay numerosas referencias sobre operaciones secretas del Tercer Reich en Brasil. Testigos oculares afirman haber observado el desembarco de submarinos alemanes en la costa de Río de Janeiro. Un periodista de la revista brasileña Realidade incluso descubrió en el Mato Grosso una colonia alemana, compuesta al parecer exclusivamente de antiguos miembros de las SS. Según la crónica de Akakor,
2.000 soldados alemanes llegaron a la capital de los Ugamungulala entre 1940 y 1945. El punto de partida de esta operación secreta lo constituyó Marsella. Entre sus miembros se encontraban A. Young de Rafah, H. Haag de Mannheim, A. Schwager de Stuttgart y K. Lieberman de Roch. Mujeres y niños acompañaron al último grupo. El contacto había sido facilitado por una hermana misionera alemana de la estación de Santa Bárbara. Una investigación de los datos contenidos en la crónica de Akakor suministró la evidencia de que los 4 soldados mencionados fueron dados por muertos en 1945. Según información recibida de la diócesis amazónica, la estación misionera de Santa Bárbara fue atacada y destruida por tribus salvajes indias en el año 1936. Entre los numerosos muertos se encontraban varias monjas alemanas. Teniendo en cuenta los preparativos técnicos que el desembarco de 2.000 soldados alemanes habría requerido, los datos son insuficientes. Pero las operaciones de los comandos secretos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial podrían ser comprobadas en los casos en los que hubieran sido organizadas por la Abwehr. Los documentos sobre las actividades de la división extranjera del Partido Nacional Socialista o de asociaciones secretas del tipo de la Ahnenerbe o bien nunca fueron registrados o bien fueron quemados. Técnicamente, el desembarco de 2.000 soldados alemanes podría haber sido posible. La predilección de Hitler por las ciencias ocultas debió haberle urgido a establecer contactos con un pueblo escogido. El biógrafo de Hitler, Rauschning, caracteriza al Führer del gran imperio alemán de la siguiente manera: los planes y las acciones políticas de Hitler únicamente pueden comprenderse si uno conoce sus más profundos pensamientos y ha experimentado su convicción de la relación mágica entre el hombre y el universo, decía. Coincidimos con Brugger que tanto la Abwehr como la Ahnenerbe contaban con los medios necesarios para implicarse en una operación de esta envergadura. La Abwehr fue el servicio de inteligencia alemán que comenzó a funcionar en 1866. Durante la Segunda Guerra Mundial fue dirigido por el contraalmirante Wilhelm Canaris. Además de estar encargado de la inteligencia, la Abwehr desarrolló tareas de espionaje, contrainteligencia, seguridad, actividades de sabotaje y subversión. En Sudamérica se concentraron en tareas de inteligencia naval y marítima. Muchos países del continente que simpatizaban con los alemanes prestaron una valiosa colaboración a la causa nazi. Algunos biógrafos sostienen que Canaris fue el artífice de un plan denominado Z-Plan, un plan para continuar la guerra en caso de que Alemania perdiera militarmente. También creó una organización denominada Die Kette, para continuar la guerra desde fuera de Alemania si el territorio era invadido y cuyo símbolo era un águila alemana sobre un sol negro. Tanto el Z-Plan como la organización Die Kette no fueron concebidos con fines a corto o mediano plazo, sino para perdurar por varias generaciones. Una hipótesis no confirmada sugiere que Canaris, quien era amigo del general Franco, obtuvo la península de Handla, Fuerteventura, en las Islas Canarias por su contribución en la guerra civil. Supuestamente era una base secreta de submarinos que sería descubierta después de la guerra, donde los alemanes la utilizarían como vía de escape, aprovisionamiento y escala rumbo a otras bases secretas en América del Sur y la Antártida. Esta residencia, llamada Villa Winter, sería del general Gustav, del servicio de inteligencia alemán, al que los nativos de la isla llamarían Don Gustavo. Esta base estaría construida bajo alto secreto sobre cuevas y cavernas naturales, que comunicarían a su vez con la residencia camuflada que serviría de búnker y punto de observación de la costa. Resulta sugestiva la mención de bases sudamericanas. ¿Pudo haberse establecido alguna en territorio brasileño? No, si pensamos que este país le declaró la guerra al eje en 1942, factor que complica cualquier acción de esa índole. Pero las posibilidades están abiertas y no se pueden descartar. Como segunda opción tenemos a la Ahnenerbe, la Sociedad de Estudios para la Antigua Historia del Espíritu, Deutsche Ahnenerbe, mejor conocida como la Herencia de los Ancestros, fue creada el 1 de julio de 1935. En sus comienzos funcionó como un instituto de investigaciones avanzadas de las SS para luego independizarse. Sus mentores fueron Heinrich Himmler, Hermann Wirth y Walter Darré. Pero esta es otra historia de la que seguramente nos ocuparemos de hablar en próximos videos. Como hemos visto y oído, Akakor ofrece al espectador más de lo que se ha escrito sobre ella, yendo más allá de lo imaginable en la trama que ya no solo involucran a quienes se atrevieron a incursionar en los lugares donde supuestamente se encontraría, sino también a organizaciones militares y secretas que buscaron ese conocimiento milenario, avanzado, que pudiera cambiar el curso de la historia, y no pudieron lograrlo. ¿O sí? No lo sabemos.
Porque hoy, a pesar de una búsqueda profunda, hay mucha información que se repite y aquellos que logran acceder a otros archivos o personas que pudieran dar testimonios, estos, en el mejor de los casos, son escasos y en el peor se callan, como si se guardara un oscuro y misterioso secreto, que oh casualidad para este tipo de descubrimientos que implican civilizaciones desaparecidas desconocidas alrededor del mundo, siempre tienen algo en común: el ocultamiento encadenado, como si nadie pudiera hablar de más, y al hacerlo, la consecuencia sea parecida a la de aquella primera víctima que dio a conocer esta historia, Karl Brugger. La reiterada divulgación de estos temas, creeríamos, sería el primer paso para que casos similares nunca más se repitan, y tal vez de tanta insistencia, la posibilidad de saber realmente qué ha pasado o descubrir al mundo quiénes fueron nuestros antepasados, de dónde vinieron y qué nos legaron, por fin puedan cumplirse. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.